Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal. Mi nombre es Angie Zamora y es un gusto que nos acompañen. De inmediato le vamos a presentar nuestros titulares. Colombia y Ecuador discuten reformas que podrían cambiar el panorama del aborto en estos países. Conversamos en exclusiva con el abogado de Alliance Defending Freedom, que asesoró el caso de Kika Nieto. Le contamos de esto y más en esta edición de Mundo Cristiano. En Ecuador, en estos últimos días se abrió el debate sobre la despenalización del aborto en los casos de violación. Sin embargo, los asambleístas conservadores luchan para que esto no se convierta en la despenalización total del aborto en el país. La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Guadalupe Llori, resolvió suspender el segundo debate del proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para las niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación para dar más tiempo a los legisladores para analizar el tema. Es que nosotros nos encontramos todavía hasta el día de hoy en trabajo virtual, semipresencial. Algunos legisladores están en sus provincias y de alguna forma no permite un debate más a fondo de este tema. El día de mañana ya regresamos al trabajo presencial y yo creo que de alguna forma eso facilita también que tengamos un mejor debate sobre este tema tan controversial. Anteriormente se había modificado el plazo de 28 semanas de gestación para realizarse un aborto a 22 semanas para las mujeres menores de 18 años, 20 semanas para las mayores de 18 años y sin plazos para las mujeres con discapacidad mental. Derecho al aborto, nos dicen. El proyecto inventa que el aborto sería un derecho humano fundamental. Esto está en el artículo 7 y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. No existe tal derecho a abortar reconocido, ni en Ecuador ni en la comunidad internacional. La sentencia solamente expresamente aclara no se busca determinar si hay derecho al aborto, sino cuestiona la pena de cárcel a la víctima de violación. Con el aplazamiento del segundo debate aún se desconoce un cronograma claro acerca de cuándo podría ser sometido al análisis de los asambleístas y a la votación de la Cámara, antes de ser remitido al Ejecutivo para que le dé un visto bueno o veto. En Ecuador el aborto estaba permitido únicamente en los casos en que la vida de la mujer corría peligro o por violación de personas discapacitadas, hasta que fue despenalizado simplemente por violación el año pasado por el Alto Tribunal. El proyecto de ley presentado por parte de la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Nacional es un trabajo realizado por más de 100 colectivos de feministas, organizaciones de derechos humanos y una organización civil. 33 organizaciones pro vida emitieron un comunicado donde solicitan a los legisladores rechazar el proyecto de ley que a su criterio atenta contra los principios constitucionales del país. En un país que hoy debate también el exceso de violencia, nosotros no podemos ser parte de ese exceso de violencia cuando simplemente en vez de castigar a quien comete un acto atroz como la violación, es decir, al violador, estamos castigando también a una de esas víctimas que es el bebé que fue concebido. Sin duda alguna hay que acatar lo que dice la Corte Constitucional del Ecuador, que es despenalizar el aborto por violación, pero tampoco podemos permitir que por ningún motivo que se abra la puerta al aborto. Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Colombia vive un escenario parecido, ya que la Corte Constitucional no logró decidir sobre la despenalización total del aborto luego de un empate 4 en la votación de los magistrados. Cantando el himno de la alegría, las activistas pro aborto colombianas dieron la bienvenida a los jueces de la Corte Constitucional, con la esperanza de que resolviera un caso en favor del aborto, pero no fue así. Los magistrados empataron en la votación de 4-4. El año pasado se complicó el panorama para resolver el asunto, ya que el magistrado Alejandro Linares se declaró impedido para votar sobre la demanda a raíz de una entrevista que dio a un medio de comunicación en la que se refirió al aborto, algo que los funcionarios judiciales tienen prohibido en Colombia. Sin embargo, el colectivo de feministas aún exige un fallo. Estamos viendo que se quiere cometer el más grande genocidio en la historia de la humanidad y lo estamos viendo día a día, como si no pasara nada. Carlos Eduardo Acosta, representante a la Cámara por el Partido Cristiano Colombiano Justa Libres, explica que los grupos pro aborto quieren que la Corte emita un fallo que fuerce la legislación a favor del aborto, a pesar de que es ilegal en el país. Y a través de demandas de litigio estratégico, estos grupos pro aborto han venido tratando de que la Corte dé una sentencia mucho más fuerte sobre este tema.
Esta no sería la primera vez que la Corte lo hace. La Corte, a través de una sentencia, despenalizó el aborto en 3 causales fundamentales, que son las que conoce la mayoría de las personas: cuando está en peligro la vida de la madre, cuando hay una malformación fetal que hace inviable la vida del mismo, y en casos de violación. Digamos que eso es lo que la Corte dijo en una sentencia. Sin embargo, en la ley nuestra, el aborto sigue siendo un delito. El tribunal eligió 2 conjueces, es decir, abogados que actúan como magistrados cuando se presenta un empate o hay falta de quórum, debido a que se requieren 5 votos para decidir si se elimina o no el aborto del Código Penal para resolver las 2 demandas que hay en la Corte. Los conjueces deberán estudiar los casos a fondo antes de votar de nuevo, lo que podría dilatar aún más esta decisión. Lo importante es que todavía en la ley, o sea, a través del legislativo, no nos han podido ganar esa batalla. Es decir, el aborto continúa siendo un delito según el Código Penal colombiano. Toda esta batalla es porque ellos quieren sacar este delito de aborto del Código Penal. Entonces, ahí seguimos en la batalla, y creo que esto hace que la gente tenga que ser más consciente a la hora de los políticos que elegimos, a la hora de ir a las elecciones, y también nos muestra una necesidad inmensa que tenemos. Necesitamos más cristianos, necesitamos más gente provida, con sentido común, en las cortes y en los despachos judiciales de nuestro país. No puede ser, Kevin, que en este momento existan, en pleno siglo XXI, tengamos seres humanos que no tienen reconocido ningún derecho. Creo que esto es un tema que debemos reflexionar, porque si lo que hay en el útero materno es un individuo de la especie humana en su primera etapa de desarrollo, no reconocerle la dignidad humana a ese ser humano es ir en contra de los derechos humanos. Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Y al volver de la pausa, conversamos en exclusiva con un abogado de Alliance Defending Freedom sobre uno de los casos de libertad religiosa más sonados de Latinoamérica. Y mientras les dejamos en pantalla los temas más vistos en nuestro sitio web. Hola, soy Vilma Trujillo desde Ecuador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la Iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarle el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Hola, soy Judith Coe. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la Iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. Nuestro compañero Kevin Valverde está con uno de los abogados de Alliance Defending Freedom para analizar a fondo uno de los casos de censura más sonados de Latinoamérica. Adelante, Kevin. Así es, Jonathan, gracias. Como les hemos comentado aquí en Mundo Cristiano, la influencer Kika Nieto ganó un caso de libertad religiosa después de que intentaran censurarle su cuenta de YouTube simplemente por haber dado su opinión bíblica acerca del matrimonio. El caso se ganó y hoy conversamos con Tomás Enríquez. Él es abogado de Alliance Defending Freedom, la firma de abogados que estuvo asesorando al caso de Kika Nieto. Tomás, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Gracias a ti, Kevin, por invitarnos al programa. Tomás, llama mucho la atención cómo es posible que en un país como Colombia una persona tenga la capacidad de hacer que le cierren la cuenta, que le bloqueen un video a una persona igual de una cuenta privada, de una empresa, de una plataforma como lo es YouTube. ¿Qué condiciones se dan para que esto suceda? En el caso de Colombia, y como entiendo que es común a otros países de nuestra región, existen las llamadas acciones de tutela, amparo o de protección, que le permiten a cualquier persona
interponer ante tribunales una solicitud o denuncia de violación de derechos humanos, derechos constitucionales, en contra no solamente de las autoridades estatales, sino que también en contra de otros privados. En este caso, quien accionó en contra de Kika Nieto es un abogado que se identificó a sí mismo como miembro de la comunidad LGBT y en base a esa militancia es que interpuso esta denuncia alegando que las expresiones inocuas de Kika eran constitutivas de un discurso de odio o de discriminación o de algún ilícito finalmente, porque argumentaba varios a la vez, que fuera suficiente como para que su video debiera ser censurado y por tanto que se ordenara su eliminación desde la plataforma de YouTube y cualquier otra plataforma que Kika tuviera en su control. Tomás, por dicha el caso se gana. Cuéntenos qué fueron los argumentos o cómo fue que ustedes lograron defender el caso ante la Corte Constitucional. Ante todo, solo para aclarar, ADF International estuvo apoyando a través de un informe en derecho, así como también prestando colaboración con los abogados colombianos, en este caso de la organización Nueva Democracia, que son los que directamente representaron a Kika. Pero en general, la argumentación que se llevó adelante en este caso tenía que ver específicamente con que acá no existía un discurso que pudiera ser calificado como discurso de odio, según los estándares internacionales, según las reglas que existen en los tratados, y que estábamos muy lejos verdaderamente de eso. A la hora de analizar la libertad de expresión, hay una regla de oro y que tiene que ver con que se debe aplicar un criterio muy restrictivo para determinar si es que las expresiones son eventualmente ilegítimas, y estas siempre van a ser la excepción, no la regla. En el caso de Kika, lo que ella menciona en su video no calificaba como una incitación a ningún tipo de ilícito, como aquellos que se encuentran prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos, que sería específicamente la cuestión de el uso de la violencia física u otra semejante en contra de las personas que fuera incitada por el discurso ilegítimo. Y aunque hubiésemos usado el criterio más laxo para tratar de entender o calificar los discursos de Kika como un discurso de odio, los dichos que ella pronunció, la verdad es que no podían ser calificados así. Ahora, lamentablemente, en este caso, la Corte, aunque resolvió el caso a favor de Kika, y ella hoy día ha quedado libre de cualquier reclamo o imputación de haber cometido un discurso de odio, lo hizo por razones de carácter procedimental y no las sustantivas que nos hubiera gustado que diera. Entiendo. Tomás, este no es un caso aislado. A lo largo del continente se ven diferentes casos donde las redes sociales bloquean, censuran comentarios, contenido de gente particularmente de pensamiento conservador. ¿Este caso o esta victoria de Kika Nieto marcó un antes y un después, o todavía falta mucho por recorrer en el tema de libertad religiosa? No sé si me gusta la imagen del camino por recorrer, porque significa que tenemos un destino al cual llegar, y la verdad es que no estoy seguro que eso exista. Yo al revés lo pienso en términos de que el precio de nuestra libertad, y no solamente de la libertad, sino que de la posibilidad de dar testimonio de la verdad, exige constante vigilancia. Los tratados internacionales, las reglas que protegen la libertad de expresión hoy día ya existen, pero más que la necesidad de tener jurisprudencia favorable que reconozca que nuestro derecho o que tenemos este derecho, lo que se requiere es que las personas estén dispuestas a alzar la voz en la defensa de la verdad y, en segundo lugar, en la defensa de sus propios derechos. El mérito de Kika en este caso fue fundamentalmente que ella no dio su brazo a torcer ante una demanda que le generaba incomodidad y que significaba que ella tuviera que estar en el ojo de la opinión pública por razones que no quería, por las cuales no quería estar. Ella aún así estuvo dispuesta a decir: yo voy a seguir adelante porque es justo que yo pueda expresar lo que creo, es justo que yo pueda dar testimonio de lo que creo que es verdadero, y por lo mismo voy a seguir hasta el final, hasta que se haga justicia. Se hizo justicia en el caso de Kika,
En cierta medida sí, y eso tenemos que celebrarlo. Nos hubiera gustado que fuera un fallo más contundente, absolutamente, pero el mérito y el precedente que sienta esto para nosotros al menos es darle una señal a todos quienes como Kika creen y todavía afirman la verdad del Evangelio, en decirles no den su brazo a torcer, que existen instituciones que están ahí para ayudarlos, que el derecho está de su lado y que el primer requisito para ganar estas batallas es estar dispuesto a darlas. Claro, y esperamos entonces que esto, se siga repitiendo cada vez, se siga defendiendo la libertad religiosa para todas las personas, es particularmente en las redes sociales. Tomás Enríquez, él es abogado de Alliance Defending Freedom, él conversaba con nosotros sobre el caso de Kika Nieto, uno de los casos más sonados de censura en América Latina. Tomás, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Kevin, que estén todo muy bien. Bueno, muchas bendiciones y continuamos con más información. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Mundo Cristiano. Hola, soy Angélica Pacheco desde Colombia. Desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Hola, soy Josabeth Garchi, desde Ecuador, desde cualquier parte del mundo. Le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales y movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al resto del mundo. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. Una iglesia canadiense tiene un mensaje para los cristianos y los lugares de culto en medio de la actual pandemia de COVID-19. Rehúsense a cerrar sus puertas. Trinity Bible Chapel en Ontario, Canadá, publicó un video de una mujer llamada Jennifer Scott. El clip presentaba el bautismo increíble y conmovedor de ella y su testimonio. Ella compartió su viaje con la congregación antes de pronunciar públicamente su fe a través del bautismo. Antes de Cristo era una persona muy enfadada y llena de miedo, dudas y autocompasión. Buscaba constantemente vías para llenar el hueco que había en mí. El viaje de Scott para llenar ese hueco la llevó al caos y al consumo de las drogas. Empecé a beber y a consumir drogas cuando tenía 14 años. Empecé con la marihuana y terminé fumando crack y drogas por vía intravenosa. Era un manguito para las tinieblas. Pero Dios usó a su hijo y a Trinity Bible Chapel para cambiar su vida. Mi hijo me pidió que viniera a una reunión de oración en Trinity. En mi grupo pequeño pedí que oraran por mí para ayudarme a parar. Dejé un comentario en uno de los sermones del pastor Jacobs en YouTube. El pastor Jacobs se tomó el tiempo para averiguar quién era yo y me buscó y me llamó para orar por mí y para animarme a seguir viniendo a la iglesia. Lo hice. Fui para la oración una mañana allí y los ancianos y Harvey oraron. Al día siguiente recibí una llamada de teléfono que había una cama disponible en una casa de vida sobria en Cambridge. Seguí viniendo a Trinity. Desde entonces he estado limpia y sobria por más de 7 meses. Scott también dijo algo profundamente poderoso para que la iglesia preste atención específicamente en un momento en el que la era está dominada por cierres y mandatos gubernamentales. Ninguna de estas cosas habría sucedido si Trinity hubiera cerrado sus puertas y estuviera únicamente en línea. Sé con certeza que estaría muerta ahora mismo si Dios no hubiera usado esta iglesia en mi vida. Trinity publicó mensajes en las redes sociales alentando a otros cristianos a darse cuenta de que hay otros como Scott que necesitan ayuda física y espiritual, utilizando el hashtag Open Your Church o Abre tu Iglesia para recalcar el punto. Rehúsense a cerrar sus puertas, negarse a rechazar a la gente. Este testimonio es uno entre muchos que son similares. Hemos sido testigos de más de 100 bautismos en TBC desde junio del 2020. Toda la gloria a Dios. El mensaje es particularmente pertinente considerando que la iglesia Trinity enfrentó decenas de miles de multas por negarse a cerrar. El Evangelio es la buena noticia de que tenemos la salvación a través de Jesucristo, que vino en forma de un hombre sin pecado. Jesús llevó sobre sus hombros el pecado que nos llevaría por la eternidad al infierno. Si solo creemos que Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el camino, la verdad y la vida. Sobrevivientes del Holocausto y funcionarios se reunieron en Auschwitz-Birkenau para conmemorar el Día Internacional del Holocausto.
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó que cada 27 de enero se conmemorara el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, con el fin de crear conciencia para que no se repita en el mundo. El régimen nazi, sus socios y colaboradores que participaron en dichos crímenes sin precedentes en la historia de la humanidad, intentaron exterminar sistemáticamente al pueblo judío y a otros grupos, por motivos de etnia, ideas u orientación sexual. Con cada año que pasa, el número de supervivientes del Holocausto sigue disminuyendo, y con ello la conexión viva del país con quienes sufrieron una de las mayores atrocidades de la historia moderna. Siempre estaremos agradecidos a los valientes soldados que liberaron a los campos y derrotaron al nazismo. Pero el recuerdo, el asesinato de 6 millones de nuestra gente, más de 1 millón de ellos niños, esto nunca se vuelve más fácil con el tiempo. Doloroso. Es por eso que he dedicado tanto de mi tiempo y energía a la preservación de Auschwitz. Israel se estableció en 1948 como un refugio para judíos tras el Holocausto y hace grandes esfuerzos para recordar a los 6 millones víctimas del genocidio nazi y honrar como héroes a los que sobrevivieron. El Estado de Israel resurgió de las cenizas del momento más oscuro de la humanidad y nunca más está entretejido en su propio espíritu. Pero el Estado judío no es el resultado del Holocausto, sino la promesa viviente de que tales atrocidades nunca volverán a ocurrir. Nunca más. No es solo una frase que decimos. Nunca más. Es un voto para garantizar que la historia no se repita en ninguna parte. Es un voto de actuar. Estos actos se celebraron en medio de un aumento del antisemitismo, que cobró fuerza durante los confinamientos, a medida que la pandemia agravó el odio en Internet. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dijo que el aumento del antisemitismo ha provocado nuevos reportes de agresiones físicas, insultos, profanación de cementerios judíos, vandalismo contra sinagoga y recientemente la toma de rehenes de un rabino y varios miembros de una congregación en Texas. En un momento en que la voz de los últimos sobrevivientes del Holocausto se está apagando, siento que hay algo aún más peligroso que los incidentes antisemitas y las tendencias de negación del Holocausto. La normalización de la violencia y la aceptación del odio, independientemente de sus formas. Vivimos en tiempos en que la violencia de las palabras se transforma muy fácilmente en la violencia de las acciones. Ya lo hemos visto en menor escala. En total, unos 6 millones de judíos europeos y millones de otras personas fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores. 1.5 millones eran niños. La Autoridad de Derechos de los Sobrevivientes del Holocausto, un departamento gubernamental, dijo que más de 15.000 sobrevivientes murieron en 2021. Quien aún sobrevive es Israel Tanner, presidente de la Asociación Judía Rumana de Víctimas del Holocausto, y que fue deportado a Transnistria, Europa. Me enfermé de tifus y escarlatina y me estaba muriendo. El médico le susurró a mi mamá que no hay nada por mí, no tenía medicina y que me iba a morir. Cuando hablamos del Holocausto, hablamos de un pico de degeneración de las relaciones humanas. La libertad que otorga la democracia a menudo se usa para el surgimiento de la anarquía. Comprometámonos hoy a no ser nunca indiferentes al sufrimiento de los demás y a no olvidar nunca lo sucedido, ni dejar que los demás lo olviden. Angie Zamora, Mundo Cristiano. 2 países árabes celebran por primera vez el Día Internacional de la Memoria del Holocausto. Esto y mucho más en nuestro resumen de Jerusalem Deadline. Y estas son las noticias más importantes de Israel y Medio Oriente. A medida que aumenta la crisis entre Ucrania y Rusia, Israel observa de cerca, porque las consecuencias de una invasión rusa irían mucho más allá del enfrentamiento entre ambos países. Al sentirse atrapado entre 2 potencias, el ministro israelí Naftali Bennett se ofrece para mediar en el conflicto. El presidente ruso Vladimir Putin rechazó la oferta.
Estados Unidos, por supuesto, es nuestro aliado más importante y siempre estaremos del lado de los estadounidenses, pero tenemos que darnos cuenta que tenemos buenas relaciones con Rusia y necesitamos a los rusos para facilitar nuestras actividades militares en Siria contra los objetivos iraníes. Con las tensiones entre Ucrania y Rusia, la Casa Blanca insta ahora a los ciudadanos estadounidenses que viven en Ucrania a salir mientras puedan. Algunos de los que viven ahí desde hace mucho tiempo están esperando a ver qué pasa antes de abandonar el país, ya que irse significaría abandonar esos ministerios que ayudan a miles. He vivido aquí durante 26 años y al día de hoy no tengo planes de evacuación. Estoy observando para ver cómo van las cosas y simplemente confiaremos en Dios y veremos lo que sucede. El 27 de enero se celebró el Día Internacional de la Memoria del Holocausto. Esta fecha es el momento para recordar uno de los días más oscuros de la historia, cuando la Alemania nazi asesinó a 6 millones de judíos. Este año se está produciendo un cambio notable en Oriente Medio, ya que Egipto y Emiratos Árabes Unidos celebran las primeras conmemoraciones árabes del Holocausto. Es un avance maravilloso ver que esta relación entre el mundo árabe e Israel llega al punto de ver la conmemoración del Holocausto. No nieva a menudo en Jerusalén, pero cuando lo hace, la ciudad se convierte en un paraíso invernal. Le mostramos las escenas después de que una tormenta invernal arrojara unos 15 centímetros de nieve sobre la ciudad santa. Ve esta historia completa y mucho más de lo que ocurre en Israel y Medio Oriente en nuestro programa Jerusalem Deadline, todos los miércoles en YouTube y Facebook a las 7 de la noche, hora del centro. Y ahora también podrá verlo por el canal Enlace todos los viernes a la 1:30 de la tarde. Como decía nuestro compañero Kevin, recuerde, 1:30 de la tarde, hora del centro por Enlace, y usted puede tener toda la información del programa completo de Jerusalem Deadline. Esto es todo por ahora. Les recordamos que se puede suscribir a nuestro boletín semanal y los esperamos en la próxima con mucho más de Mundo Cristiano. Dios les bendiga.